Hola y bienvenidos a este nuevo video. Vamos a iniciar con el tema de negación de los cuantificadores. En el video anterior, al final del video definimos lo que era el cuantificador universal y lo que era el cuantificador existencial y vimos algunos ejemplos. Como son enunciados, al final de cuentas también se pueden negar y eso es lo que vamos a comenzar a analizar. Entonces vamos a comenzar con la negación del cuantificador universal. Vamos a ver cómo va a ser la notación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la negación. Ya sabemos que este es el símbolo utilizado para negar una proposición. Tenemos: no es cierto que para todo x se cumple la proposición o se cumple el enunciado abierto P de x, ¿cierto? Si no se cumple para todo x, es porque debe de existir algún elemento x en ese conjunto de referencia que no cumple la proposición, el enunciado abierto P de x. Entonces miren que esa negación se define de forma muy natural. Si la proposición, el enunciado P de x no se cumple para todos los elementos, es porque debe existir al menos un elemento que no satisface, miren aquí la negación, la proposición enunciado abierto P de x. Para resumir, la negación de un para todo es un existencial. La negación del cuantificador universal es un cuantificador universal y la negación entra y aplica sobre el enunciado abierto que está cuantificando el cuantificador existencial. ¿Listo? Entonces negación de un para todo, vuelvo a repetir, es un existencial. Y si lo hacemos al contrario, es prácticamente lo mismo, muy similar. ¿Cuál sería la negación del cuantificador existencial? Si usted tiene un enunciado P de x en el cual no es cierto que existe un elemento x que cumpla P de x, es lo mismo que decir que todos los elementos que hay no satisfacen el enunciado abierto P de x. En otras palabras, la negación de un cuantificador existencial es un cuantificador universal. Y esta negación se ingresa por dentro de la expresión que ese cuantificador está cuantificando. En este caso ya nos queda un para todo cuantificando este no es cierto P de x. ¿Listo? Estas son las reglas básicas que vamos a ver en esta sección. No vamos a profundizar en las propiedades, simplemente es para tenerlo en cuenta. Sabemos que se va a poder negar un cuantificador universal y también sabemos que se va a poder negar un cuantificador existencial. Vamos con un ejemplo para entender bien cómo operar estas negaciones. ¿Listo? Vamos a considerar nuevamente al conjunto de los números reales como nuestro conjunto de referencia. La idea va a ser negar la siguiente expresión cuantificada, expresión abierta cuantificada. La expresión es esta: para todo número real x, y se lee de la siguiente manera. Leemos de izquierda a derecha, ¿listo? Para todo número real x, este x es tomado del conjunto de los números reales. Si se tiene que ese número es estrictamente mayor que 0, en otras palabras positivo, entonces existe un número real y perteneciente también a este universo, de tal forma que si usted multiplica ese número x por el número y, le da como resultado 1. En otras palabras, esta proposición le dice que cualquier número real que usted tome, para ese número va a existir un inverso multiplicativo. Más adelante nosotros vamos a hablar un poco de esos inversos multiplicativos y de las propiedades, pero es básicamente lo que dice este enunciado cuantificado. Entonces, la idea es negarlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a aplicar las propiedades que ya sabemos nosotros. Aquí utilizamos las tautologías básicas. Utilizamos todo lo que hemos visto en los videos anteriores. Entonces hay que tenerlos muy presente, tener las tablas presentes y tener esas tautologías como lo digo. Entonces vamos a comenzar analizando línea por línea.
queremos negar esta proposición, perdón, este enunciado abierto, ¿cierto? Que ya está cuantificado. Entonces abrimos unos corchetes, unas llaves, bueno, como las llamen ustedes, y la vamos a negar. Por dentro de esas llaves metemos toda esta expresión y antecedemos toda esta expresión con el conectivo de negación. Entonces esta negación entra y se topa con este cuantificador universal. Entonces estamos negando un cuantificador universal. Entonces con una equivalencia cambiamos este cuantificador universal por un cuantificador existencial. Y la negación se pasa y se mete por dentro de la expresión cuantificada. Mejor dicho, se ingresa en la expresión abierta. Entonces aquí lo pueden ver resaltadito en amarillo. Abrimos otros paréntesis grandes e insertamos por dentro la expresión abierta. Ahí está. Entonces, ahora ¿qué tenemos que hacer? Lo que nos dicta esta negación. Tenemos que negar esta expresión que está por dentro, que de hecho es una implicación. ¿Cuál es el antecedente? X mayor que 0. ¿Cuál es el consecuente? Existe y tal que x por y es igual a 1. Vamos a negar entonces esa implicación. Utilizamos la tautología de la negación de la implicación, así que si no la recuerdan en este momento pueden checarla en la tabla de tautologías, pero de igual forma la vamos a recordar. Como la negación de una implicación, dejamos el antecedente quieto, o sea x mayor que 0, y con una conjunción le pegamos la negación del consecuente. ¿Cuál es el consecuente? Existe y tal que x por y es igual a 1. Vamos a negar este consecuente. Como ustedes van pudiendo observar, esta negación se va metiendo y va formando como una cadena. Pero a medida que se va ingresando más hacia adentro, va cambiando la lógica del asunto, ¿no? Listo. Y miren que aquí sigue siendo una equivalencia. Esto nos dice que esta expresión cuantificada sigue siendo equivalente a esta expresión cuantificada. Vamos a la penúltima línea y vamos a leerla de nuevo para saber qué tenemos. Existe x tal que x es positivo, es mayor que 0, y ahora sí, negamos esta negación, entra, se topa con este existencial. Ese existencial se cambia por un para todo. Entonces nos queda un para todo y esta negación entra aquí en este argumento, en la expresión abierta que está cuantificando este existencial, y la niega. Listo. Y la niega. Entonces, ¿qué nos va a quedar en la última línea? Existe x tal que x es mayor que 0. Miren que vamos reescribiendo lo que nos ha quedado atrás, ya operado, x mayor que 0, y para todo y. Ahora nos centramos en esta negación. Requerimos negar que x por y sea igual que 1. ¿Cuál es la negación? Que x por y sea diferente de 1. Y ahí terminamos. Ahí terminamos con el ejercicio, que era negar esta expresión. Entonces, ¿cómo se lee la negación de toda esta expresión? Que existe un número real x, que es positivo y que tiene la característica de que para todo número real y que multiplique a ese numerito x, ese producto va a ser siempre diferente de 1. Y es una forma lógica de negar cuantificadores. De hecho, aquí está escrito en castellano, ¿no? Existe un número positivo x para el que no hay inverso multiplicativo. Eso es lo que nos dice básicamente esta negación, y tiene mucho sentido como lo acabamos de ver. Bueno, con esto terminamos el tema de cuantificador universal y cuantificador existencial. Como ustedes pueden ver, y como lo dije en un principio, de hecho no vamos a profundizar tanto en este tema. Sin embargo, es bueno saber que hay unas expresiones que son un poco más generales que las proposiciones, que son las expresiones abiertas, que dependen de una variable, y cuando usted le da un valor a esa variable, usted va a obtener determinada proposición que ya va a tener un valor de verdad.
y que esas expresiones abiertas usted las puede cuantificar para saber cuál va a ser el conjunto de verdad de esa expresión. Si van a haber solamente algunas indeterminadas, algunas variables que no van a cumplir con la expresión abierta, y que van a haber algunas que sí van a cumplir, que puede ser todo el conjunto de referencia, o solamente puede ser una parte del conjunto de referencia que satisfaga la expresión abierta. Vamos a continuar ahora con el tema de conjuntos y elementos. Como ustedes podrán observar, de ahora en adelante vamos a hacer uso exhaustivo de las propiedades lógicas que vimos en los videos anteriores. Por eso es importante un entendimiento por lo menos básico de la lógica, con el fin de utilizar todos esos conceptos para poder definir cosas nuevas, como lo son los conjuntos. Entonces vamos a definir qué es un conjunto, listo. Y es lo que sabemos desde el colegio, ¿no? Desde la escuela. Un conjunto es una colección bien definida de objetos, y esos objetos los vamos a llamar elementos. Los vamos a recolectar todos, los vamos a empacar en una bolsita, y esa bolsita la vamos a llamar conjunto. ¿Cómo vamos a simbolizar nosotros los conjuntos? Con letras mayúsculas: A mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, cualquier letra en mayúscula que a ustedes se le pueda ocurrir. Los objetos que están en ese conjunto los vamos a llamar elementos, o algunas veces también se pueden llamar miembros. Y para distinguir un elemento de un conjunto vamos a utilizar letras minúsculas en lugar de mayúsculas. Acá es muy importante tener en cuenta esta nomenclatura para no confundirnos de pronto cuando estemos resolviendo algún ejercicio. Esas letras minúsculas pueden ser la A minúscula, la B, la C, la D, cualquiera, pero que sea minúscula. Si yo tengo un conjunto dado y tengo un elemento que está incluido, que está metido en ese conjunto, vamos a utilizar el siguiente símbolo para distinguirlo, ¿cierto? De los objetos que están y de los que no están. Ese símbolo se llama el símbolo de pertenencia. O sea que si un elemento A pertenece a un conjunto A, vamos a poder escribir A pertenece al conjunto A. Es un tipo de listo. ¿Cómo se lee? A pertenece al conjunto A. Si ese elemento no está en ese conjunto, no hace parte de los elementos del conjunto dado, vamos a escribir A no pertenece al conjunto A. Simplemente es esta E, pero con una barra para indicar la negación de ese símbolo. Esto es equivalente a escribir no es cierto que A está en A, lógicamente, pero para no escribir ese no es cierto, simplemente escribimos este símbolo, ¿cierto?, con una barra cruzada para indicar que el elemento no pertenece al conjunto A. Ya sabemos que es un conjunto, ya sabemos que es un elemento, ya sabemos cómo escribir cuando un elemento está y no está en el conjunto. Podemos hablar ahora de los siguientes conceptos: cómo definimos un conjunto mediante extensión y cómo lo definimos mediante comprensión. Cuando hablamos de escribir un conjunto por extensión, nos interesa mostrar todos los elementos que conforman ese conjunto, pero de forma explícita, que los podamos ver, y cada uno de ellos los metemos en el conjunto y los separamos con comas. Listo. Por ejemplo, el conjunto que tenga el elemento 1, el 2, el 3, el 4, ya vamos a ver ejemplos. Si queremos definir el conjunto por comprensión, nos interesa ahora es cuál es la propiedad que cumple ese elemento X. Simplemente definimos el conjunto por medio de la propiedad que debe de cumplir el elemento arbitrario para que pertenezca a ese conjunto. ¿Cómo se lee esto? Por ejemplo, el conjunto de los elementos que satisfacen la condición P de X. Si el elemento no satisface este enunciado abierto, entonces no puede pertenecer al conjunto. Listo. Entonces, ¿cómo se lee? A es el conjunto de todos los elementos X tales que esos X cumplen la propiedad P de X. Entonces miren la diferencia. Aquí listamos los elementos
cuando hablamos de extensión de manera explícita y aquí lo listamos de manera implícita. Usualmente escribimos un conjunto por extensión cuando ese conjunto tiene un número reducido de elementos. Por ejemplo, el conjunto de las vocales. Entonces abrimos unas llavecitas y aquí escribimos la A, la E, la I, la O y la U. Todos los elementos separados por comas. Y cerramos la llave. Este conjuntico está escrito por extensión. Vemos explícitamente cada uno de los elementos que lo conforman. Cuando el conjunto tiene una cantidad muy grande de elementos, ¿sí?, de tal forma que no sea fácil escribirlos por extensión, pues mejor los vamos a escribir por comprensión. Listo. Por ejemplo, los X tales que X es una letra del abecedario. ¿Cuántas letras hay en el abecedario? Creo que 27. Entonces de aquí a que nos coloquemos a escribir 27 letras, pues es preferiblemente mejor escribir el conjunto de esta forma, por comprensión. Los X, esta barra se lee tales que ese elemento es una letra del abecedario. Ya sabemos que ahí van a estar todas las letras del abecedario. La Z está ahí, la Y también está ahí, la C, la D, las vocales, todas están metidas en este conjunto. Entonces esa es la diferencia de un conjunto definido por extensión y definido por comprensión. Bueno, veamos otro ejemplo. Miren aquí tengo el conjunto A definido primero por extensión. Tengo el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Son números que son elementos de ese conjunto. Pero si usted lo quiere definir por comprensión, es decir, mostrando cuál es la propiedad que cumple cada uno de estos elementos, lo puede hacer de la siguiente manera. Y de hecho no es la única forma en que usted lo puede representar por comprensión. Pueden haber muchas, pero esta es una de ellas. Entonces los X tales que ese elemento, esa X, es un entero positivo. Mire que todos los números que están aquí en este conjunto son positivos. Además de eso son pares. El 2 es un número par, ¿cierto? Eso lo sabemos. El 4 también, el 6, el 8 y el 10. Todos son múltiplos de 2. Pero mire, son números enteros positivos pares menores que 12. ¿Cuál es el otro entero que le sigue al 10 y que sea par? El 12. Pero basta con escribirlo de esta manera. X es un número entero positivo par menor que 12. Y con seguridad aquí van a estar todos estos numeritos que en total son 5 numeritos. Otro ejemplo. Tenemos el conjunto. Miren que este conjunto B mayúscula está definido primero por comprensión. Nos dice, este conjunto tiene como elementos a los X, que son números reales y que al elevarse al cuadrado nos dan como resultado 0. Pero uno se pregunta, bueno, ¿qué número real yo elevo al cuadrado? O sea, lo multiplico por él mismo para que me dé 0. El 1 no sirve, 1 por 1, 1. El 2 tampoco, 2 por 2, 4. De hecho, no hay otro que no sea el 0. ¿Listo? O sea, el 0 es el único número real que satisface esa condición. ¿Por qué? 0 al cuadrado, ¿qué nos da? 0 por 0, 0. O sea que este conjunto, listado por comprensión, se puede escribir de esta forma y por extensión de esta forma. Es más fácil en este caso escribirlo por extensión que por comprensión. Listo. Repito, no es la única forma en que se puede escribir este conjunto por comprensión. De hecho, ustedes como ejercicio pueden ver si hay otra forma de escribirlo por comprensión que sea válida. Veamos otro ejemplo. Supongamos que C mayúscula es el conjunto que tiene por elementos los X tales que X es una consonante de la palabra agricultor. Es la forma de escribirlo por comprensión, pero lo podemos escribir por extensión de forma más simple. Como son las consonantes de la palabra agricultor, simplemente sacamos esas letricas, ¿cierto? Está la G, la R, la C, la L y la T. Si ustedes se dan cuenta, la R se repite 2 veces. Cuando hay un elemento que se repite varias veces en un conjunto, es lo mismo que tenerlo una sola vez.
Entonces no es necesario escribir la R dos veces, sino que solamente la escribimos una vez. Entonces miren que esta sería la forma de escribir este conjunto por extensión. Nuevamente, como ejercicio, ustedes pueden verificar si hay otra forma de escribir este conjunto por comprensión. Veamos otro ejemplo. El conjunto D es el conjunto que tiene por elementos todos los números que son enteros que están entre -1 y 1. ¿Cierto? Cuando veamos el número de los enteros lo vamos a repasar un poco, pero con los conceptos básicos que nosotros tenemos. ¿Qué número entero está entre -1 y 1? Que sea un número entero, ¿cierto? El único es el 0. O sea que miren, esta es otra forma de escribir el conjunto del enunciado B por comprensión. X es un entero que está entre -1 y 1. Ambos conjuntos son iguales, pero se están representando por comprensión de manera distinta. Veamos el último ejemplo. Tenemos el conjunto E mayúscula. Está conformado por los números -2 y 2. Noten que aquí está listado, el conjunto está listado por extensión, ¿cierto? Podemos ver los elementos de forma explícita. Pero si lo queremos representar por comprensión, sencillamente escribimos los X tales que X es un número real tal que es solución de la siguiente ecuación, de este enunciado abierto. Noten que si ustedes toman el -2 y lo elevan al cuadrado, ¿qué les va a dar? Un número positivo, ¿cierto? Leyes de los signos. 2 por 2, 4, y 4 es igual a 4. O sea que cumple con la condición. El 2 al cuadrado nos da como resultado 4. Por lo tanto, también hace parte de este conjunto. Entonces, como podemos ver, esta sería la forma de expresar este conjuntico por comprensión. Y bueno, como lo hace usual en esta sección de videos, tenemos una lista de ejercicios propuesta con el fin de que practiquen los conceptos que hemos visto hasta el momento. Y son muy sencillos. El primero es este. Vamos a escribir por comprensión los siguientes conjuntos. Este conjuntico tiene como elementos el 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. De hecho tiene infinitos elementos. ¿Listo? Porque aparecen estos tres puntitos. Entonces lo vamos a escribir por comprensión. Tenemos el conjunto B que tiene los elementos 4, 9, 16. Puntos suspensivos lo vamos a escribir de nuevo por comprensión. Tenemos el conjunto C mayúscula igual a China, el país de China, ¿cierto? La pregunta es ¿cómo podemos escribir este conjunto que está dado por extensión? ¿Cómo lo vamos a escribir por comprensión? Es una buena pregunta. El conjunto D, cuando ustedes vean dos llaves de esta forma que no tengan nada por dentro, esto hace referencia al conjunto vacío, un conjunto que no tiene nada de elementos. Entonces, ¿cómo podríamos escribir este conjunto que no tiene elementos? Ya está dado por extensión, así no tenga elementos. ¿Cómo lo podríamos escribir por comprensión? Bien, con esto terminamos este video. Los invito a que continúen con el siguiente video.